Hola amigos, ¿qué tal? Pues hace estos días, justamente 76 años, que Eva Perón vino a España. Vino en una gira que ella llamaba del arco iris, porque no venía a tender puentes, sino a tender arco iris. Y como debéis ser todos muy jóvenes, yo creo, bueno, como mínimo sois más jóvenes que yo creo que a lo mejor no os acordáis de quién es Eva Perón y tampoco os acordáis cómo era la España de aquella época. Habíamos salido de una guerra civil de 3 años que había dejado el país absolutamente devastado. Luego había tenido lugar la guerra mundial que había asolado Europa también, y como España se había alineado al lado de las potencias del eje, ¿no?, de Mussolini y de Hitler, cuando acabó la guerra mundial, pues sufrió un aislamiento brutal el régimen de Franco, y con ello España, el pueblo español, sufrieron una época de hambrunas increíbles. O sea, nadie quería comerciar, estábamos fuera de la Sociedad de Naciones, estábamos fuera del Plan Marshall, y el único país que accedió a comerciar con nosotros y cedernos alimentos fue Argentina. Juan Domingo Perón dijo que lo hacía por el pueblo español y no por Franco, pero realmente nos salvó en esa época porque dio carne congelada, 120.000 kilos de maíz, 8.000 litros de aceite, 16.000 tortas oleaginosas, 10.000 toneladas de lentejas, 20.000 de carne congelada, 5.000 de carne salada y 50.000 cajones de huevos. Y la verdad es que con esto lo compramos, no nos lo regaló, pero con esto pudimos paliar la hambruna de esos años. Y no solamente hizo esto Perón, sino que también envió a su mujer. Eva Perón había sido una actriz de cine, era muy guapa, y cuando se casó con Perón, antes de ser presidente, y luego pues al cabo de un par de años lo nombraron presidente, él era mucho mayor que ella, pero en lugar de dedicarse a ser una mujer florero, pues ella quiso tener un papel activo en la política de su país. Se decantó al lado de los descamisados, ¿no? De la gente que sufría, de los pobres, ¿no? Era como una especie de la madre de los pobres, le llamaban. Y entonces era absolutamente adorada por el pueblo argentino. Bueno, el mito de Eva Perón, que por cierto algún día contaré lo que pasó con su cadáver luego en Madrid, que también es una historia muy interesante, porque murió joven. Sabéis que murió de un cáncer de útero a los 34 años, creo que era. Pues la verdad es que al enviar Perón a su mujer aquí a España era como un gran reconocimiento al pueblo español. Era una gira europea, pero bueno, que hubiera incluido a España en esta gira. Y bueno, y lo que fue aquello para doña Carmen, la mujer de Franco, porque claro, en este país que estaba aislado, que no venía nadie, absolutamente nadie, que éramos unos apestados, que nadie quería venir, que no venían turistas, que no había absolutamente nadie, que viniera la mujer de un presidente de Estado, pues la verdad es que aquello se vendió como que al final las grandes potencias habían rendido al encanto, al poder, a la estrategia, ¿no? A la estrategia fantástica de Franco como jefe de gobierno, y se quiso vender esta visita como que ya estábamos en pleno, a la par con el concierto mundial occidental más importante, ¿no? Y entonces, bueno, claro, lo primero que hizo doña Carmen es decir que necesitaba un guardarropa nuevo, ¿no? Que necesitaba nuevo vestuario. Y entonces se lo hizo, una parte del vestuario se lo hizo Manuel Pertegaz, que es un modisto de Barcelona al que yo conocí mucho, y me contaba que, bueno, que estaba todo el día hablando de Eva Perón, de Eva por aquí, de Eva por allá, que quería ir guapísima, que quería ir fantástica. Se encargó un montón de modelos, de trajes. Por cierto, que yo le pregunté a Pertegaz con un poco de mala leche, también tengo que decirlo, pero ¿la viste alguna vez desnuda, la Generalísima? Porque en aquella época se le llamaba la Generalísima. Y él dijo, no, no, se ponía detrás de un biombo. Y entonces me contó también, por cierto, que las perlas estas que llevaba, las célebres perlas de doña Carmen, que eran bisutería, porque se las vendía a él concretamente, y corrían leyendas de que se las llevaba para ocultar un audífono, para ocultar las arrugas del cuello. Bueno, esto de las arrugas del cuello puede ser porque yo a veces también me pongo collares por el mismo motivo, ¿no? Pero que no había ningún truco, más que decían que le brillaba la cara. Ella tenía una piel muy cetrina, ¿no, doña Carmen? Y las perlas dan mucha luz a los rostros así apagados. Bueno, el caso es que enloqueció, se empezó a comprar ropa, se empezó a comprar joyas, se empezó a comprar pieles, cosa muy rara porque estábamos en junio. Bueno, ahora estamos en junio y aquí en junio hace mucho calor ya. Bueno, pues es igual, ella sabía que Eva iba a traer pieles y ella también quería llevar abrigos de piel. Y bueno, y fue emocionadísima. Los dos fueron a esperarla al aeropuerto en Madrid, al aeropuerto de Barajas. Y lo curioso es que Eva Perón llegó en dos aviones. En uno llegaba ella y las madrecitas del aire, como les llamaba ella, las azafatas, ¿no?
Y en el otro avión llevaban simplemente su ropa, o sea, para que vierais la cantidad de ropa que traía, que necesitaba un avión solamente para su ropa. La acompañaba, es muy curioso porque la acompañaba su confesor, ¿no? Un sacerdote, que se llamaba el padre Benítez, y entonces doña Carmen también tenía su confesor también, que era el padre Bular, y entonces, bueno, cuando descendió Eva Perón y bueno, estaban las multitudes ahí agitando y tal, y ya pudieron tener las dos primeras damas una conversación, ella le dijo, bueno, y qué gran fe debéis tener, ¿no? Yo también voy siempre, debes tener, yo también voy siempre con mi sacerdote, con el padre Bular y tal, pero le sorprendió mucho a doña Carmen que el padre Benítez, que tenía que ser su confesor y que tenía que darle, únicamente le daba consejos sobre ropa, sobre joyas, sobre maquillaje y sobre peluquería. Es decir, era él el que diseñaba, como si dijéramos, le llevaba la imagen, bueno, no sé cómo explicarlo, le llevaba la imagen a ella, le decía qué zapatos se tenía que poner y que entendía de ropa más que cualquier persona, decía doña Carmen, que más que cualquier persona que había conocido. Otra persona que iba en el séquito de Eva Perón era su peluquero. Julio Alcaraz era un peluquero, era un exiliado español, es decir, que vino aquí y no habló absolutamente con nadie, porque, claro, era rojo, como si dijéramos, no habló con nadie, y era muy curioso también porque dice que seguía a Eva, la seguía a Evita, como la llamaban todos, incluso su peluquero, su confesor, absolutamente todo el mundo la llamaba Evita, la seguía a todas partes con un peine, y dice que le era igual que estuviera comiendo en un banquete, que estuviera cenando, que estuviera posando con no sé quién, hablando con no sé cuántos, que él iba e intentaba que no saliera, lo peinaba de una forma totalmente indiferente al entorno, la peinaba y ella tampoco hacía ningún caso, ¿no? Y se dejaba peinar y se dejaba arreglar para estar siempre impecable, que era como le gustaba. Y luego la otra persona que iba con ella era su hermano, que era Juancito Duarte, porque ella se llamaba Eva Duarte, Juancito Duarte, que iba con su gran amigo Alberto Dodero. Entonces, cuando estuvieron en Madrid, habían tenido incluso la deferencia de hacer para Eva Perón en el Palacio del Pardo, donde vivía Franco, una habitación que le han llamado siempre la habitación de Eva Perón, que por cierto, luego, cuando se casó Carmen Martínez de Bordiú con Alfonso de Borbón, estuvieron viviendo en la habitación de Eva Perón. Y entonces ella decía que era una habitación, pues era un palacio bastante siniestro, en esa época todavía no había sido remodelado hacia la última, el lavabo quedaba muy lejos de la habitación, por ejemplo, de Eva Perón, y entonces ella tenía que ir por esos pasillos oscuros para encontrar el cuarto de baño. Luego lo habían tapizado, habían hecho un tapiz en las paredes, bueno, habían empapelado la habitación con una pareja que parecía que todo el rato, movieras donde te movieras, parecía que siempre te estaba mirando. Y Eva Perón había ido, formaba parte de su séquito también una amiga suya que se llamaba Lilian Lagomarsino, y entonces dice que no podía dormir, decía, Lilita, Liliancita, por favor, ven a la habitación porque es que no puedo dormir porque veo que esta pareja me está mirando toda la noche. O sea, era una ambiente gótico, ¿no? Como diríamos ahora, porque sonaban las cañerías, bueno, hacía calor, o sea, era un palacio, pues la verdad es que muy destartalado y muy inevitable. Luego sí que es cierto que se le despertó a doña Carmen el gusto por las antigüedades y lo puso fenomenal, ¿no? Pero en esa época todavía no estaba remodelado y bueno, y contaba, en una ocasión contó Eva que se había tropezado en el pasillo con el Generalísimo y que el Generalísimo iba con un orinal en la mano, o sea que era una cosa bastante pedestre. Bueno, pues ella se alojó en este palacio, en el Palacio del Pardo, y el resto de su séquito se alojó en el Hotel Ritz, excepto esta amiga suya, Linian, que durmió con ella en el Pardo. Y el que se alojaron en el Ritz fue su hermano, Juancito, y su compañero y su amigo, que entonces se ve que de ellos no se habló para nada en ninguna crónica de la época. O sea, yo todo esto lo sé porque hablé en uno de mis primeros libros, hablé con diplomáticos de aquella época que ya habían estado y me contaron muchas cosas que yo he contado luego en mis libros. Bueno, pues este Juancito se ve que le encantaban las minas, como decía él, de pago, ¿no? Como decía. Entonces dice que la primera vez cuando se alojó la primera noche que estuvo en el Hotel Ritz, que lo primero que hizo fueron él y el amigo ir al portero y le dijeron, oye, ¿las minas de pago dónde están aquí? En fin, que quería ir a los prostíbulos, ¿no?
Y bueno, ahí se ve que mientras Eva pues recorría, porque es curioso porque a Eva Perón le habían hecho como todo un itinerario de palacios, de monumentos, bueno, una cosa así como muy, un poco artificial, turística, ¿no? Y ella dijo, no, no, yo quiero ir a las barriadas, a las chabolas, a las barriadas de obreros, a todos estos sitios. Y claro, Franco y su mujer, que le habían preparado un itinerario súper lujoso, pues no entendían nada. Entonces dice que ella se vestía, además era muy curioso porque dice que ella se ponía todas sus joyas, sus pieles, sus trajes, todo encima y decían, bueno, ahora quiero ir a ver pues la barriada tal, bueno, una barriada de Madrid popular, y que Franco le decía a su mujer, oye, dile que no lleve todas estas joyas porque esto va a ofender a la gente. Y que entonces cuando le decían, oye, que no lleves todas estas joyas porque claro, la gente se va a ofender y todo eso y tal, y que decía, pero boluda, pero no me digas, creo que la llamaba boluda. Espera. No, no, gorda, pero gorda, no me digas eso, si a la gente le gusta soñar. Precisamente yo cuando voy en Argentina, en Buenos Aires, cuando voy a los barrios más desfavorecidos es cuando me pongo las mejores joyas porque eso les gusta a ellos, porque esto les hace soñar. Y era un poco también lo que hacía la reina de Inglaterra, no sé si recordaréis, durante la Segunda Guerra Mundial, que cuando iba a los barrios más bombardeados y el del East End, ¿no?, de las zonas más populares de Londres, también se ponía todas sus joyas. Bueno, pues mientras ella hacía todo este periplo por España y por estos lugares de los más desfavorecidos y hacía este recorrido por estos lugares, ¿no? El hermano Juancito pues armaba unos quilombos, como decían ellos, impresionantes. Tenía que ir la embajada a cada momento a tapar todas las trapisondas que había hecho, dejaban deudas en todos los bares, era un juerguista redomado. Y entonces ahora os quiero decir lo que me contó a mí exactamente una persona que estaba delante, que la oyó hablar por teléfono con el hermano, ahora voy a decir palabrotas, ¿eh? Y le dijo a su hermano, una puta más y te volvés a Buenos Aires. Hay que demostrar que somos un pueblo educado y no un pueblo de hijos de puta y milongueros como vos. Esto, claro, se tendría que decir con acento argentino, que yo no lo quiero poner porque seguro que lo hago muy mal, pero el sentido creo que a mí me gusta porque es una frase, unas frases como muy rotundas, ¿no? Y muy explicativas. Bueno, el caso es que ella emprendió esta gira por toda España, ya os digo, estuvo en diferentes lugares y el final de la gira era Barcelona. Era muy impuntual, llegaba tardísimo siempre. En Barcelona concretamente había una recepción, había una obra de teatro programada, me parece que para las 8 de la tarde y no llegó hasta casi la 1 de la madrugada. Y entonces cuando doña Carmen le decía, oye, pero por favor, evita que la gente nos está esperando, ella le decía, pues para eso somos las mujeres de los presidentes, ¿no? Para llegar tarde cuando nos dé la gana. En Barcelona concretamente se alojó en el Palacio de Pedralbes, es un palacio, el Palacio Real, donde se alojan los reyes cuando van a Barcelona. Bueno, a veces se alojan en el Palacio de Albéniz, a veces ahí, y lo hizo arreglar, porque estaba muy estropeado, lo hizo arreglar precisamente Franco para poder recibir a Eva Perón. Fue también a la abadía de Montserrat, donde rezó, dicen, se arrodilló, y supongo que el padre Benítez en ese momento pues también se arrodillaría, ¿no? Dejaría un momento sus trabajos para convertirla en una modelo, porque iba vestida de forma espectacular. Y entonces en Barcelona la verdad es que hubo frialdad entre el matrimonio Franco y Eva Perón. Hubo cierta frialdad porque doña Carmen no le gustaba la forma en que se miraban los dos, como Franco miraba a Eva Perón con esa admiración que la miraba, y luego cómo coqueteaba ella con él, ¿no? Le decía muchas cosas, le decía, no sé, por aquí tengo algunas cosas apuntadas. Bueno, coqueteaba con varias frases, ¿no? Y era una mujer muy inteligente porque, por ejemplo, cuando fueron a ver el, 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 la tumba de los Reyes Católicos en Granada, fue muy curioso porque ya comentó, dijo, la almohada de la reina está más hundida que la del rey. Esto quiere decir que su cabeza pesaba más y que era más inteligente. O sea, se fijaba en este tipo de cosas que la verdad es que era muy curioso y que recogían los periódicos, ¿no?, con admiración. Pero ya os digo que no le hacía gracia a doña Carmen. Ya empezó a ver ciertas cosas entre Franco y ella, ciertos coqueteos y ciertas cosas, y ella, que era tremenda para estas cosas, ya en Barcelona ya estuvo así
así bastante tiesa, y se despidieron de una manera, ella luego siguió su gira, se fue de Barcelona a Roma, y ya se despidieron de una manera así que ya dijo, uy, esta mujer pues yo espero que no vuelva más. Habían tenido una gran competición de trajes, de quién iba mejor vestida, en la revista salían puntuaciones, ¿no? Decían, bueno, ¿cuál está vestido, qué puntuación se le da? Un 7, un 8, o sea, había una gran competencia de pieles, de joyas, de trajes. Pero a mí quizá de toda esta historia lo que más me enternece pensarlo, una historia muy curiosa, y es que quien se hizo muy amiga de Eva Perón fue Carmencita Franco, la hija de Franco y de Carmen Polo. Esta niña tenía 18 años en esa época, vivía absolutamente aislada, no había ido nunca al colegio, tenía una profesora particular, ¿no? Una señora francesa, una profesora particular que le daba clases en el palacio, no tenía contacto absolutamente con nadie, bueno, con algunos hijos de los ministros, de ahí se decía que saldría seguramente su novio, y entonces ella estaba obnubilada con Eva Perón, la admiraba porque, claro, era una mujer sofisticada, elegante, en su mundo, en ese mundo un poco cuartelero, ¿no? En el que vivían, pues una mujer como Eva Perón era como la esencia de lo que salía en las revistas, ¿no? En las películas de Hollywood, o sea, era algo que la asombraba muchísimo, y que cuando ella se arreglaba, dice que siempre iba a verla, ¿no? Carmencita, como la llamaban entonces, que iba en Nenuca, la llamaban, iba a ver a Eva Perón porque le admiraba la forma en que se arreglaba, y por ejemplo ella le decía, bueno, ¿cómo es que eres tan rubia? Y que la otra, pero si yo soy morocha como tú, tengo el pelo negro, pero me lo he teñido, te lo podrías teñir que te quedaría muy bien. Carmencita Nenuca tenía las cejas unidas, ¿no? De esto fue ella la primera persona que le depiló el entrecejo, ¿no? Que le depiló las cejas, que le ayudó a depilarse las cejas, le daba consejos, le decía, pero tú tienes que ya ir con chicos, bueno, es que solo tengo 18 años, y que le decía, pues yo a los 18 años los tenía así a los chicos, y le empezó a eso, y entonces le dijo, le hizo un obsequio, le dijo, ahora te voy a regalar una cosa, pero no se lo digas a nadie que te lo he regalado, porque si no, nos reñirían, ¿eh? Y le regaló un lápiz de labios. Y entonces Carmencita era el primer lápiz de labios que tenía en su vida, y solamente ella luego lo contó, solamente lo podía utilizar por la noche, cuando dormía y estaba sola en su habitación, se pintaba los labios para dormir, y lo primero que hacía por la mañana cuando se despertaba era quitárselo, pero así se sentía como más sofisticada, más mujer, ¿no? Y a mí esa imagen de Carmencita, ¿no? Admirando a Eva, ¿no? Mientras ella se arreglaba, estaba ahí el cura diciéndole lo que se tenía que poner, el peluquero, ¿no? Y todo eso y tal, y la niña esa que no había salido nunca de palacio mirándola con admiración, no sé, a mí me parece digno de una novela, me gusta mucho. Bueno, espero que os haya gustado. Estoy en mi casa de fuera, o sea que ya a partir de ahora voy a hacer los vídeos siempre desde aquí. Ya sé que queda un poquito desangelado, no sé, a lo mejor pongo alguna planta o algo. Y bueno, y este verano nos lo vamos a pasar muy bien porque voy a contar muchas historias de estas y espero que os gusten. Un beso para todos.